Hola, hola, quédate a escuchar nuestro podcast de Historias de Ultratumba. Historias de Ultratumba. Historias sobre el charro negro, sí, así como lo escuchan, ya me tocó ver a este icónico personaje. Esta historia data cuando yo era un poco más pequeña y iba con mis primas a su casa. Ellas viven en el pueblo de Tuyehualco, ahí donde está el cerro, donde está pura tierra, y en ese entonces estábamos más niñas. Fuimos a la tienda y recuerdo bien que íbamos sobre una calle varados y no había nada de gente, nada, estaba totalmente sola, sola. Y cuando veníamos caminando de regreso de la tienda, vimos a lo lejos a un personaje muy raro que estaba en una esquina con un caballo. Pero como allá es pueblo, pues no se nos hizo raro que había una persona con un caballo. La cuestión fue que nos empezamos a acercar porque pues nosotros íbamos hacia ese lado, hacia ese camino, y él volteó a vernos. Tenía una mirada muy seria, muy impactante, y el caballo relinchaba y relinchaba. Entonces nosotras, pensando que era pues alguna persona que nos quería hacer algún daño o algo, nos dimos toda la vuelta para irnos por el otro lado. Cuando dimos la vuelta, este personaje estaba en la otra esquina. ¿Cómo era posible si lo acabábamos de ver en una esquina? No era posible esa situación. Nosotros nos dimos la vuelta hasta llegar nuevamente a la tienda donde habíamos ido a comprar. Recuerdo bien que nos quedamos ahí un rato paradas. El señor de la tienda nos dijo que qué estaba sucediendo. Mi prima le platicó lo que estaba pasando y él le dijo: es el charro negro, espérense, o mejor denme tiempo para poder cerrar mi tienda y poder acompañarlas junto con mi hijo en la camioneta, porque ese personaje se aparece mucho por aquí y siempre se lleva a las niñas o a las adolescentes que encuentra. Eso de que hace un trato contigo o no, no sé si es verdad, pero de que se lleva a las niñas, se las lleva, ya que han desaparecido muchas aquí en este pueblo. Nosotros lo que hicimos fue esperar a que el señor se desocupara y nos hiciera el favor de llevarnos, ya que mis primas, que son unos años más grandes que yo, ya eran adolescentes y conocían muy bien al señor y a su esposa, y nos hicieron favor de llevarnos de regreso a la casa de mis tíos. Pero esa historia fue muy real y muy espeluznante, porque el señor de la tienda nos contó también que él varias veces lo había visto en la esquina de su tienda con su caballo, esperando a ver pasar alguna adolescente o alguna chica para llevársela, y que de hecho ya había varios reportes de la policía local que decían que las niñas o las adolescentes habían empezado a como a tener traumas de querer pasar por esas calles, o que habían desaparecido y que ya nunca las habían encontrado. El señor de la tienda nos dijo que él sabía que era el charro negro porque en las noches, en la madrugada, se paraba también ahí por la esquina de su tienda y veía cómo el caballo lanzaba fuego por los ojos. Entonces dice que él sabía que no era algo natural, era algo sobrenatural. Esa historia nos dio demasiado miedo, y de ahí, cuando yo iba a ver a mis primas, jamás volvimos a salir a la tienda solas, jamás. Siempre nos acompañaban mis tíos o de plano iban ellos y nos quedábamos en la casa, porque sí fue una historia muy espeluznante. Díganme ustedes aquí en los comentarios si alguna vez pues les ha pasado algo semejante, han llegado a ver a este personaje o de plano tienen alguna historia sobre el charro negro. La siguiente historia es de nuestra famosa Llorona, la Llorona. Igual me pasó con ellas, igual en ese pueblito, ahí donde viven ellas. De hecho, ya nada más actualmente uno de mis primos es el que vive ahí con mi tía, pero ya las demás ya no viven ahí.
pero también cuando iba a visitarlas, en alguna ocasión nos pasó que nos dormíamos todas en la sala, porque ya saben, estamos niñas, queremos hacer la típica pijamada, y recuerdo que esa vez estábamos en la pijamada en la sala, y la sala tiene unos ventanales enormes que dan hacia el patio. Era temporada de invierno y me acuerdo que se veía la neblina. Nosotros cerramos los ventanales para poder hacer nuestra pijamada, ver una película, comer palomitas, etcétera. Y cuando estábamos a media película, empezamos a oír un lamento muy, muy lejos. Sí, muy lejos. Cuando supimos que era la Llorona, porque empezó a oírse más y más fuerte, nos metimos corriendo al cuarto de una de mis primas, pero recuerdo muy bien que empezamos a escuchar afuera del patio que alguien lloraba y los pasos, que alguien andaba afuera. Mi tía no nos quiso creer, recuerdo aquella vez que no nos quiso creer porque ella no escuchaba nada y nosotros le dijimos que se escuchaba como un lamento o como que alguien que lloraba y que se escuchaban pasos afuera de la casa. Ella no nos creía mucho y nos dijo que nos fuéramos a dormir a la sala. Con miedo y demás nos fuimos a la sala a dormir, pero recuerdo muy bien que estábamos ya, eran como las 3 de la mañana y volvimos a escuchar el grito, nos metimos corriendo otra vez al cuarto de mi prima y ya no salimos, o sea, de verdad ya no hicimos la pijamada y nos quedamos en el cuarto porque nos dio mucho miedo. Al siguiente día, porque fue un fin de semana que nos quedamos completo con ellas y al siguiente día nos pasó exactamente lo mismo. Al siguiente día igual anduvimos jugando y demás, pero ya en la noche igual dijimos, no, pues ahora sí hacemos la pijamada y todo, ¿no? Y ya se nos había pasado el susto del día anterior y demás, pero igual volvimos a escuchar que alguien estaba ahí, como que alguien lloraba, como que lamento. Nos dio muchísimo miedo y me acuerdo que cuando le dijimos a mi tío sí nos creyó y él salió a investigar qué estaba pasando y nos dijo, es la Llorona, no quiero que salgan, no quiero que se asomen, quiero que se metan al cuarto y que ahí se queden resguardadas porque esta señora se lleva a los niños. Así específicamente no lo dijo. De hecho, mi tío nos contó que en ese pueblo donde ellos vivían o viven actualmente todavía, siempre había como las leyendas, pero las leyendas reales, porque como eran callejones o subidas al cerro o calles muy pequeñas o casas muy solitarias, siempre todo ese tipo de situaciones como la Llorona, el Charro Negro, las brujas y todas esas cosas que solamente tú crees que están en tu imaginación, sí estaban realmente ahí. Por eso decía él que a veces trataba de estar lo más posible con sus hijas, con mis primas, para que no estuvieran solas, porque sí habían cosas muy extrañas ahí donde vivían. Con el paso del tiempo te das cuenta que ciertas historias, ciertas leyendas sí pueden ser reales. Yo en lo personal no soy nada escéptica, yo sí creo en todo esto porque por algo existen y por algo están ahí. También porque, bueno, me han pasado ciertas cosas. La siguiente historia que les voy a contar es una historia muy terrorífica. Esta historia le pasó a una amiga mía, compañera del trabajo, de un trabajo que tuve hace mucho tiempo. Me contó que cuando ella estaba embarazada de su hija, ya saben que las famosas brujas se aparecen mucho cuando hay niños. Ella me cuenta que ella vivía en Texcoco. Y allá en Texcoco, bueno, hay unas ciertas partes donde hay pueblitos. Y ella vivía en uno de esos pueblitos. Me cuenta que cuando nació su niña, ella escuchaba muchos ruidos extraños en su casa, arriba, como si alguien anduviera en el techo. Muchas veces salió a investigar, pero nunca escuchó o vio nada. Ya cuando se metía era cuando volvía a escuchar los ruidos. Muchas veces le pasó así. De hecho, me cuenta que cuando estuvo embarazada, muchas ocasiones escuchaba ruidos extraños o como que alguien se quejaba. Cuando su niña nació, ella tenía la costumbre de dejarla en la cuna, pero ella estaba en la misma habitación que la niña, nunca la dejaba sola. Pero ese día
en particular ya estaba ella muy cansada. Me cuenta que la niña era pues muy demandante, lloraba mucho y demás, entonces luego no dormía por estarla cuidando. Ese día la niña se quedó completamente dormida y ella aprovechó para dormirse un rato. De frente a su cama dice que ella tenía un espejo grande que daba hacia la ventana del cuarto donde ella estaba. Ya era de noche, dice que su esposo trabajaba mucho, entonces casi siempre estaba ella sola con la niña. Dice que ese día su mamá se había ido también porque ella le ayudaba algunos días para que pudiera descansar, pero ese día su mamá ya no estaba, su esposo se había ido a trabajar y estaba ella sola con la niña. Estaba ella quedándose dormida cuando dice que entre sueños alcanzó a escuchar una risa muy terrorífica que era pues sí, como con mucho eco, y cuando ella abrió los ojos vio de frente en el espejo cómo se reflejó la cara así fea de una mujer y pasó por la ventana y se dio la vuelta. Cuando ella vio eso, rápidamente agarró a su niña, se encerró en el cuarto y le marcó a su hermano le marcó rápidamente a su hermano y su mamá, pero bueno, como ella vivía en Texcoco, sus papás y su hermano no vivían por ahí. En lo que tardaron en llegar y demás, dice que la bruja andaba rondando alrededor de la casa. Se oía cómo se carcajeaba con unas carcajadas súper espeluznantes y que le decía que le diera a la niña. Dame a la niña, dame a la niña. Ella se asustó muchísimo, se encerró en el cuarto, cerró las ventanas, cerró la puerta y dice que se metió al baño con la niña. Pero ella seguía escuchándola y de repente dice que escuchó cómo golpearon 2 veces la puerta. Y cuando su familia llegó casi al mismo tiempo de los golpes, entraron a buscarla porque su mamá tenía una llave que le había dado ella para cualquier situación pudiera ella entrar. Entraron, la encontraron muy asustada en el baño con su bebé y en la puerta donde se oyeron los golpes se quedaron plasmadas unas manos como con fuego, así como cuando alguien pone algo muy caliente en madera y se queda plasmado, se quedaron plasmadas las manos de esta bruja. La bruja la estuvo rondando casi toda la semana, pero ya no la dejaron sola con la niña, ya no la dejaban sola y la estuvo rondando hasta que de plano lo que hicieron fue cambiarse de casa e irse de ahí y se vinieron a vivir aquí a un lugar más donde había más ciudad, más céntrico y ya no había tanta escasez de gente. Dice ella que optaron por irse de esa casa, cambiarse de casa, irse a un lugar más poblado, donde estuviera más cerca de sus papás y de su suegra también, y así ya no tener tanto miedo, porque dice que sí fueron unas semanas horribles de estar batallando en cuidar a la niña, de no quedarse dormidos ellos también para poder estar cuidando a la niña. Y ya después de eso optaron por bautizarla en menos de 6 meses, rápidamente la bautizaron y dice que ya no volvieron a saber nada de la bruja ni volvieron a escuchar ruidos ni nada en la nueva casa, pero dice que después de que vendieron esa casa, la gente que se cambió ahí dicen que escuchaban mucho la risa de la bruja y que la alcanzaban a ver en formas espeluznantes. Lo que pasó fue que derrumbaron esa casa en Texcoco y ya nadie nunca la volvió a habitar. De hecho, al parecer dice que cuando compraron ese terreno después lo convirtieron como en un comercio, como en una tiendita y actualmente ya es más poblado ahí donde estaba esa casa,
pero ustedes díganme qué piensan de esto. ¿Creen en las brujas? ¿No creen en ellas? ¿Les da miedo? ¿No les da miedo? ¿Qué piensan? Yo siempre he dicho que aquí, en esta casa, anda rondando una por allá arriba. En las madrugadas se escucha, pero si ustedes le dan muchos likes a este video y se suscriben al canal y se suscriben y tienen muchas vistas estos podcasts de Ultratumba que vamos a estar haciendo, yo voy a estar haciendo unos videos de terror buenísimos para todos ustedes y vamos a investigar a la bruja que nos anda rondando aquí. Y así damos por finalizado al segundo episodio de este podcast de historias de Ultratumba. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse, compartan y nos vemos en las siguientes historias de terror.